nos da mucha alegría ver que personas que nos visitaron la semana anterior están de nuevo aquí y eso nos alegra. No me alcanzó el disco para saludarlo a todos. Yo quería saludarlos a todos y de repente se acabó la canción y yo dije, me faltó la mitad. Pues quedé triste porque no los saludé a todos, pero a la vez me dio mucha alegría que el Señor esté dejándole conocer a otros la belleza de esta iglesia tan preciosa. De hecho, tan linda que otras iglesias querían saber de nosotros, entonces le invito a que en YouTube busque Iglesia McLean Bible Church. A su servidor le hicieron una entrevista hoy y ahí va a conocer un poquito usted de la historia de Campo Blanco, historias de uno de nuestros miembros, de una familia, de nuestra iglesia y cómo entre dos iglesias estamos sirviendo en la expansión del reino de Dios. Si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, le pido el favor que al terminar podamos conversar, así saber su nombre, estrechar su mano y ponerme a su servicio. Mientras, permítame presentarme, mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha de predicar una vez más su bendita y poderosa palabra a fin de exponerles lo bello y memorable que es conocer a otros cristianos. Así que si usted toma apuntes, ese podría ser el título. Lo bello y memorable que es conocer a otros cristianos. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en el texto que nos corresponde hoy. Para las personas que nos comienzan a acompañar, les voy a contar algo. Nuestra iglesia trata de practicar lo que se llama predicaciones positiva y consecutiva. Y esto implica estudiar pasajes de la Biblia enteros, versículo a versículo. ¿Y a cuántos nos ha pasado que cuando el Señor habla, a nivel personal nos pasa a menudo, pero a cuántos nos ha pasado que a nivel congregacional, de repente lo que necesitábamos oír, ¡boom!, el Señor nos lo trae ese fin de semana, sacado del texto que venía esa semana? ¿Han visto eso? Amén. Eso es algo bellísimo, es el Señor hablándonos, enseñándonos. Yo aquí siempre me voy a parar entendiendo que hay muchas cosas que tú y yo desconocemos y qué bueno es saber que Dios nos está enseñando. Así que si en algo que usted aprende, usted dice, oh, estaba equivocado en eso, pero ahorita lo veo aquí en la Escritura, con humildad digamos, gracias Dios porque nos estás guiando en esta área y en esta otra. Hechos capítulo 21. Versículo 1 al 6 son los versículos que nos corresponde a estudiar. Y mientras lo buscan, aprovecho para contarles que, de acuerdo al contexto, este capítulo relata los eventos que ocurrieron después de que Pablo y sus compañeros se despidieron de los ancianos de Éfeso, a quienes Pablo había convocado a Mileto para darles un último discurso y así despedirse de ellos. Con eso en mente y con su Biblia en mano, le ruego que se pongan de pie por reverencia a la palabra para que lean y oigan lo que ocurrió después de que salieron de Mileto. Hechos capítulo 21, versículo 1 al 6. Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, en donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco, al final de esa semana, toda la congregación, incluidos mujeres y niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar,
allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos, es decir, toda la congregación, incluido mujeres y niños, ellos volvieron a casa. Padre, Señor, a punto de exponer este texto, te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu obres en cada uno de nosotros por medio de tu palabra en la medida que está siendo expuesta. Te ruego, Señor, que tu iglesia sea edificada el día de hoy, Señor. Que con todo lo que se diga, Señor, demos gloria a ti, que nuestras vidas sean transformadas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, ¿quién pueda? Como pueden observar, Pablo y sus compañeros se dirigieron en embarcaciones pequeñas a la isla de Kos, luego a la isla de Rodas y luego al puerto de Pátara, en donde abordaron un barco de carga que iba directo a Fenicia, localizada al oriente del mar Mediterráneo. Esto explica por qué Lucas nos cuenta en el versículo 3 que mientras iban en el barco, ellos divisaron, ellos vieron a su izquierda la isla de Chipre, ubicada a unas 180 millas del puerto de Tiro, a mitad de camino, por así decirlo, en donde el barco, Tiro, el puerto de Tiro, es donde el barco se detendría para descargar lo que traía, lo cual tomaría varios días. Pues como ustedes saben, en esa época no existía la tecnología y ni tampoco la maquinaria que hoy hay en los puertos, de modo que Pablo y su equipo, al saber que tomaría varios días, ellos aprovecharon para ir a conocer los creyentes del lugar, quienes los hospedaron y profetizaron por medio del Espíritu, dice el escritor Lucas, por medio del Espíritu, que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Y es aquí donde quiero detenerme para hacer algunas observaciones, no sin antes adelantarles que Pablo continuó su viaje pese a lo que estos creyentes profetizaron, y por ende, ya que esa parte del relato podría interpretarse como un acto de rebeldía de parte de Pablo, debo aclarar que dicha profecía no fue, usted lo puede leer, no fue una prohibición explícita, sino una advertencia que los creyentes de Tiro quisieron comunicar a Pablo tras lo que Dios les había revelado a ellos por medio del Espíritu Santo. Pues como ven, ellos jamás, en sus palabras, jamás dijeron, escucha Pablo, el Señor te ha dicho, no vayas a Jerusalén. Como sí ocurrió en Jeremías capítulo 42, 19, cuando el profeta declaró, escuchen ustedes que forman el remanente de Judá, el Señor ha dicho, no se vayan a Egipto. En pocas palabras, Pablo no desobedeció a Dios por no haber hecho caso a la advertencia de quienes dijeron simplemente basado en lo que Dios le había revelado, que eran los sufrimientos de Pablo. Ellos, en su afecto por Pablo, no dijeron, el Señor ha dicho, no puedes ir o te es prohibido ir, no vayas. No, ellos se acercaron y en su opinión, basado en la revelación que Dios les había dado por medio del Espíritu, ellos dicen, Pablo no debería ir. Pablo no debería seguir a Jerusalén. De hecho, ustedes recordarán que el mismo Espíritu
que reveló sus futuros sufrimientos a los creyentes de Tiro fue el mismo que obligó, que condujo, que impulsó a Pablo hacia Jerusalén. En el capítulo anterior, sin ocultarle los sufrimientos que iba a padecer. De ahí porque Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que, oigan de lo que Pablo está al tanto, solo que el Espíritu Santo me dice en cada ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios, es decir, el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Se preguntará alguno. Bueno, el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo, Dios siendo justo, hizo a favor de pecadores para salvarlos a través de su Hijo, Jesucristo, quien vivió una vida impecable luego de haberse encarnado. El Hijo de Dios se hizo hombre. Y siendo impecable, murió injustamente en una cruz en sustitución de pecadores. Pero la Biblia nos enseña que como Él es impecable, no debe nada, la muerte no lo pudo retener. Al tercer día, Él resucitó. Y lo que la Biblia nos enseña alrededor de todas sus páginas es de que todo el que al oír esto que acabo de mencionar, Dios es justo, nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y al oír esto y reconociendo que Él resucitó de los muertos, lo recibe como Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados, esa persona recibe vida eterna. Pablo sabía que valía la pena dedicar sus días, sus recursos, desgastar sus fuerzas en la predicación de este mensaje, porque así la gente iba a recibir perdón de pecados y vida eterna, cosa que nosotros no podemos comprar ni siquiera con todo el oro del mundo. Pablo tenía sus órdenes de prioridades y dijo, por ahí me voy. Mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Ahora bien, asumiendo que dicho argumento fue suficiente para aclarar que el viaje de Pablo a Jerusalén no fue un acto de rebeldía, permítame compartirles 3 observaciones que quiero hacer hoy. En primer lugar, noten que de acuerdo al versículo 4, Pablo, Lucas, escritor del libro de los Hechos, y los demás misioneros que andaban con ellos, se bajaron del barco y encontraron a los creyentes de Tiro, dando a entender que se tomaron el tiempo para ir a buscarlos. O dicho de otra forma, Pablo y sus compañeros no se quedaron esperando a que la iglesia de Tiro los viniera a buscar para invitarlos a congregarse con ellos. Pues entendían que mientras estuvieran en Tiro, aunque fuera solo una semana, debían buscar, conocer, compartir y congregarse con los creyentes de ahí, lo cual es un gran ejemplo a imitar la próxima vez que uno de nosotros salga de la ciudad. Llegar a ese lugar e inmediatamente, y hoy tenemos medios que facilitan ese trabajo. Para ellos era ir a los mercados,
comenzaba a conversar. Había una manera en que se comunicaban porque era un pueblo perseguido. Entonces lo que hacía uno era que si estaban ahí, uno hacía así sobre la mesa, hacía como parecido al loguito de Amazon, pero sin la última parte. Y sepan que lo de Amazon no es una sonrisa, es una flecha que va de la A la Z. Entonces una flechita, uno siempre piensa que es una sonrisa, y lo que está diciendo Amazon es, de la A a la Z todo lo tenemos. Bueno, el signo que hacían los cristianos no era con la última partecita, pero sí era así. Si la otra persona venía y le hacía lo mismo, pero en la parte de arriba, para completar como la formita de un pez, inmediatamente se entendía que ellos eran pescadores de hombres, o sea, eran seguidores de Jesús. Ellos tenían que hacer eso. Hoy, ¿qué hacemos nosotros? Entramos a Google, voy de viaje, y antes de mi viaje miro, encuentro iglesia en ese área, pongo el zip code y ya encontré en dónde me voy a congregar. Me puedo dar el lujo hasta que camino para el trabajo, camino a la casa, me escucho 1 o 2 sermones para saber a dónde me voy a meter, pero eso sí, igual me congrego. Pero ¿qué tal si el viaje es de vacaciones? Y vacaciona, descansa, qué bueno, es necesario y mereces ese tiempo de reposo, ese tiempo de descanso. Pero nuestras vacaciones no son vacaciones de Dios. No desaprovechemos ni siquiera un domingo para estar con el pueblo de Dios, aunque no lo conozcamos, alabando a Dios y escuchando su palabra. Y eso es lo que ellos están haciendo. Ellos entendían que mientras estuvieran ahí debían buscar, conocer, compartir y congregarse con los creyentes de ahí. La segunda observación que quisiera hacer tiene que ver con la hospitalidad que estos creyentes le brindaron a los misioneros. Pues a pesar de que acababan de conocerse, y esto es literal, se acababan de conocer, Lucas nos cuenta que Pablo, sus compañeros de misiones, lo cual incluía al escritor de Hechos, todos ellos se quedaron una semana con los creyentes de Tiro. No un día. Hospedar a alguien por un día, realizable. Una semana. Personas que acababan de conocer. Y si bien el texto no describe si todos se quedaron en una misma casa o si los distribuyeron en casas distintas, es razonable suponer que donde se quedaron el primer día fue donde durmieron y quizás donde comieron el resto de la semana. Pues Lucas sabía, y de hecho lo registró en Lucas capítulo 10, versículo 7, que de acuerdo a las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos, no debía cambiar de una casa a otra, sino más bien quedarse en un lugar, comer y beber lo que le dieran y aceptar hospitalidad. A su vez, no es descabellado deducir, y en este caso afirmar, sin miedo a equivocarnos, que de principio a fin hubo una buena convivencia entre los creyentes de Tiro y los misioneros que se acababan de conocer. A tal grado que los versículos 5 y 6 relatan que al fin de esa semana, es decir, el sábado, recuerden, el primer día de la semana es el día en el que nos reunimos, día domingo. El último día de la semana es sábado. Ese día, toda la congregación, qué bello, toda la congregación salió de la ciudad para acompañarlos al puerto y despedirlos. Lo cual fue un buen gesto que ellos hicieron, óigame bien, en familia. Menciono esto, y les dije que el Señor nos iba a hablar claro, creo que la semana pasada
podíamos tener dudas de cuál es el lugar de las mujeres, cuál es el lugar de los niños. Dios nos habla hoy. Oigan esto, menciono esto porque al leer el versículo 5 notamos que Lucas deseaba contarle a sus lectores que junto con los varones adultos de la iglesia iban ¿qué? Mujeres y niños, con quienes se arrodillaron. Me encanta esa parte, se arrodillaron y oraron antes de despedirse. ¿Usted se imagina a uno de esos niños observando esa escena? Y noten que lo que dice es, el escritor no dice, fuimos todos, vinieron también las mujeres y los niños, y después los adultos nos arrodillamos. No. Todos nos arrodillamos, todos oramos. Esos niños llegaron ahí, vieron a sus padres ponerse de rodillas y de pronto algunos de ellos, sin entender que lo que está ocurriendo, quedaron incluidos en esos todos. También se pusieron de rodillas y oraron. Algo que quizás recordaron por el resto de sus vidas, lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer hoy. Y la pregunta la harán ustedes queriendo aplicaciones de este mensaje después de toda esta información que han recibido. Así que permítame contar, usted hace la pregunta y yo le compartiré 3 aplicaciones. ¿Están listos? 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, mis amados hermanos, tomando en cuenta que los varones adultos de la congregación no dejaron a sus mujeres ni a sus hijos en casa, como si la vida cristiana fuese un asunto de adultos varones. Creo que la idea es clara. Acostumbrémonos a involucrar a nuestra familia en las actividades de la iglesia. Hermanos, ¿no creen ustedes que para Pablo, para sus compañeros de misiones, les era más conveniente que la iglesia que lo quería acompañar, vinieran solamente los varones con ellos? Ellos vienen cargados. Pero ahorita, si vienen con una mujer, si vienen con un hijo, con sus hijos, la ropa que lleven, los libros que lleven, los recuerdos que lleven. Recuerden que ellos descargaron, ellos dicen cuando desembarcamos. Y era un coso de carga, o sea, ellos están moviendo las cosas, al menos algunas, quizás algunas las dejaron allá. Cuando conocen a esta gente en la ciudad, salen todos juntos de la ciudad a la orilla del mar. ¿No creen que hubiera sido más práctico, más fácil, más rápido andar solamente con puros varones que ayuden en la carga? Bueno, les recuerdo, ¿qué era lo que Pablo estaba haciendo de ciudad en ciudad? ¿Y por qué se estaba dirigiendo a Jerusalén? ¿Alguien recuerda? Aunque esto es un monólogo, este momento, paréntesis, quiero que alguien me diga, yo sé por qué iba a ir a ver Jerusalén. ¿Alguien recuerda? Llevar una ofrenda. Amén, hermano. Él había estado colectando una ofrenda en todas las iglesias. Él anda con esa ofrenda en la mano. Pablo hubiera podido decir, hermanos, a los niños no los llevemos. Con niños va a ser muy difícil si nos llegan a salir ladrones y se me roban toda esa plata. Con niños se nos va a atrasar la labor. Pero Pablo no se opone a eso. Pablo lo permite y ahora tenemos a Lucas diciéndole, Iglesia Bíblica Campo Blanco, ellos hacían esto en familia. De hecho, aprovecho para recordarle y advertirle a los padres que la mayor influencia, y si no está de acuerdo con esto, dígamelo por favor, con lo que voy a decir. La mayor influencia que tiene un hijo mientras crece no son las lecciones que usted le da,
sino las acciones de papá y mamá. Así que no los excluyas de tu vida cristiana. Pues aunque sea más fácil y rápido andar sin ellos, Dios nos está invitando en su palabra, y se me viene Josué 24:5, más adelante lo voy a leer. Dios nos está invitando en su palabra a que los incluyamos en nuestras prácticas espirituales, tales como leer la Biblia, orar, memorizar versículos, evangelizar, ofrendar, servir al Señor, ir de misiones, etcétera. Eso, mis hermanos, los va a marcar a ellos de por vida. De por vida. No solo le infundas gusto por un deporte o por un equipo. Nada de malo en eso. Aunque hay veces que sí se vuelve malo. ¿Por qué? Porque muchas veces se convierte ese equipo o ese deporte en el ídolo que se adueña de tus pensamientos, de tu energía, de tu tiempo, de tu dinero, de tu afecto y de tu devoción. Y ellos lo están observando. En vez de eso, más bien, modélale pasión, modélale compromiso por el Señor y por su causa. Como dijo Josué, les dije Josué 24:15, él dice, mire, él le dice al pueblo, elige hoy mismo a quién vas a servir. Ustedes verán si van a servir a los ídolos del pasado, del presente. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En segundo lugar, viendo que Pablo, Lucas y los misioneros que andaban con ellos y toda la congregación de Tiro, incluido mujeres y niños, oró de rodillas a la orilla del mar. Amada iglesia, no tengamos pena de orar con un hermano y o por una persona en lugares públicos. Alguien me contaba ayer, no sé quién fue, contó una anécdota de que estaba en el mall. ¿Quién fue la que contó? Creo que fue la hermana Jamie. Y una señora llegó ahí, estaba compartiendo el evangelio y al darse cuenta que ellos eran hermanos, ahí, ¿era en el mall, hermana? En el mall, a la vista de todos, estaban orando. Gloria a Dios, Dios le encanta eso. No solamente que oremos en un restaurante, ¿no? En otros lugares donde estemos, nos vamos para Kings Dominion y estamos allá, y mientras que todos van bien contentos a tirarse y a montarse en todo, podemos decir, Señor, en esta tarde, protégenos, que podamos disfrutar, que tengamos un tiempo de armonía, que lleguemos bien a la casa, que nos riamos ahí, en público, delante de todos. Y en un caso como este, que están despidiendo a estos hermanos, si es que debemos arrodillarnos literalmente, porque usted se encuentra con un hermano, está padeciendo una necesidad y usted sabe que que el único que puede intervenir es Dios, el grande, el eterno, el soberano, el supremo. Reconociendo eso, nos postramos delante de Él juntos y le decimos, mira, vamos a orar en ese momento. Ay, pero estamos en un gas station. Lo vamos a hacer. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Orar en público, no temamos a ello. En tercer y último lugar, dado que Pablo y sus compañeros buscaron a los creyentes, ¿recuerdan esa escena? Ellos buscaron a los creyentes y cuando finalmente los encontraron, estos los hospedaron y compartieron con ellos experiencias bellas y memorables. A la luz de eso, procura congregarte, aunque antes de viaje. Procura congregarte
aunque andes de viaje, busca una iglesia. Si tú ya tienes tus planes para junio, desde ya comienza a buscar dónde te vas a congregar esos fines de semana. Y a la vez, sé hospitalario. Imita a estos creyentes de Tiro. Sé hospitalario y haz bien a tus hermanos. O dicho en palabras bíblicas, Hebreos 10, 24 al 25, pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Y no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Procura congregarte, sé hospitalario y haz bien a tus hermanos. No tengas pena de orar en público. No excluyas a tu familia de tu vida cristiana, más bien acostumbrémonos a involucrarlos en las actividades de la iglesia. Que el Señor nos ayude. Padre Señor, te doy infinitas gracias por la claridad con la que hablas a tu iglesia, por lo que aprendemos hoy. Y te rogamos, Señor, por aquellos que vinieron a este lugar y no te conocen aún. Señor, aunque queremos amarles, queremos servirles, queremos hospedarles, no hay bien suficiente que le podamos hacer a ellos para que ellos estén completamente a salvo. La seguridad eterna solamente se encuentra en tu Hijo. La seguridad eterna solo la recibimos cuando nos arrepentimos de pecado y confiamos en tu Hijo. Así que, Señor, sabiendo que este era el mensaje que Pablo predicaba, y que no temía predicar en lugares donde ya sabía de antemano, porque el Espíritu ya se lo había revelado, que iba a sufrir por ello, él igual lo predicaba porque sabía que este mensaje es maravilloso y él sabía que su vida tenía sentido porque estaba viviendo y estaba dispuesto a morir por predicar este mensaje, que tú eres justo, que nosotros no somos justos, somos pecadores necesitados de tu gracia, porque a menos que nos arrepintamos, tú nos vas a juzgar eternamente, nos vas a condenar en el infierno, y que tú, siendo amor y misericordioso, diste a tu Hijo para que muriera en la cruz por gente culpable, de modo que el justo dio su vida, murió para dar vida a los injustos, Señor. Te ruego que esos amigos que están acá reconociendo que Jesús no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, Él resucitó y está sentado a tu derecha, esos amigos se arrepientan hoy, confíen en Jesús y así reciban la vida eterna. Esa es la verdadera seguridad, Señor. Muchas gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús te